Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la teoría clásica de la administración, sus características, principios y autores representativos. La teoría clásica de la administración es un conjunto de ideas similares sobre la gestión de las organizaciones, que fue desarrollada a finales del siglo XIX y obteniendo mayor relieve a principios del siglo XX. Es la teoría tradicional en la que tiene mayor énfasis la organización que los empleados que trabajan en ella. Según esta teoría, la empresa se considera como una máquina y los trabajadores son tomados como los diferentes componentes o piezas de la misma. La teoría clásica fue ideada para optimizar las operaciones, aumentar la productividad y mejorar los resultados de las fábricas, pudiendo ayudar a agilizar las operaciones de fabricación donde sea imprescindible una alta productividad. Aunque actualmente no es tan utilizada por las organizaciones, esta teoría brinda algunos elementos que siguen siendo efectivos hasta cierto punto en empresas pequeñas de manufactura. Comenzó su desuso después de surgir el pensamiento de las relaciones humanas, que buscaba tener una mejor comprensión de la motivación humana para obtener productividad. Origen de la teoría clásica. Desde principios del siglo XIX fue creciendo la necesidad de una teoría formal de la administración. El punto de vista clásico surgió a partir de la Revolución Industrial y estaba enfocado en las teorías de eficiencia. A fines del siglo XIX, cuando se extendió la producción en las fábricas y comenzaron a surgir organizaciones a gran escala, se generó una necesidad de desarrollar las ideas de gestión, buscando formas de motivar a los empleados y mejorar la productividad. El crecimiento desorganizado y acelerado de las organizaciones produjo una mayor complejidad en su administración, exigiendo una perspectiva científica que reemplazase el empirismo. Con las empresas de mayor tamaño, surgieron las condiciones iniciales para planear la producción a largo plazo, reduciendo así la improvisación y la inestabilidad. Nuevas teorías. Esto condujo a que pensadores como Frederick Taylor, Henry Fayol y Max Weber concibieran diferentes teorías de la administración, tales como la administración científica, la gestión administrativa y la administración burocrática, las cuales en conjunto constituyen lo que se denomina la teoría clásica de la administración. Algunos escritos daban mayor énfasis a los aspectos tecnológicos de la organización y cómo los trabajadores podían ser más eficientes, mientras que otros enfatizaban en los aspectos estructurales de la organización para que las personas fueran más eficaces. Características de la teoría clásica de la administración. Corrientes de pensamiento de la teoría clásica. La teoría clásica de la administración se desarrolló en función de tres corrientes de pensamiento: la burocracia, Weber; la gestión administrativa, Fayol; la administración científica, Taylor. De una u otra forma, varias características de la teoría clásica de la administración se encuentran en la actualidad aún vigentes. Funciones interrelacionadas. La administración clásica está definida por 5 funciones, formuladas por el teórico Henry Fayol, las cuales se encuentran interrelacionadas y con interdependientes, que son la planificación, la organización, la coordinación del personal, la dirección, el control. Estructura centralizada de liderazgo. Este concepto se basa en la estructura burocrática que formuló Weber para ser establecida dentro de una empresa, que indica que un lugar de trabajo debe ser supervisado por 3 niveles de liderazgo. Primer nivel. Está compuesto por los ejecutivos, quienes poseen el más alto nivel de autoridad y establecen los objetivos a largo plazo de la organización. Segundo nivel. Consiste en la gerencia media, que está a cargo de supervisar a los jefes y establecer metas a los departamentos. Tercer nivel. Está compuesto por los supervisores o jefes, que controlan las operaciones rutinarias de la empresa. División del trabajo.
Se basa en uno de los principios administrativos formulados por Fayol, que indica que las organizaciones deben dividir el trabajo, describiendo claramente los deberes de cada empleado. Así se obtiene una mayor especialización, mejorando el desempeño de los trabajadores. Por otro lado, la organización se debe dividir en departamentos especializados, donde las actividades se agrupen. Esto permite a la organización minimizar costos y facilita el control administrativo. Cuanto más se divida el trabajo en sus componentes más simples, el trabajador podrá ser más especializado en su desempeño laboral, haciendo que la organización sea eficiente. Proceso escalar. Forma parte de la administración científica de Taylor. Es el conjunto de relaciones establecidas en la cadena de mando de una organización. Brinda una escala de deberes según el grado de responsabilidad y autoridad, generando la relación jefe-subordinado. Establece delegación de autoridad, acciones o decisiones correctivas, unidad de mando y comunicación. Rango de control. Un gerente no puede ejercer un control adecuado si el número de subordinados que tenga va más allá de una cifra determinada. Por otro lado, si el número es bajo, entonces su capacidad y conocimiento no podrá utilizarse por completo. Principios de la teoría clásica. Actualmente es posible estudiar, comprender y practicar todo lo relacionado con la administración sin tener que realizar mayor esfuerzo. Esto fue facilitado gracias al teórico de la administración Henry Fayol, quien desarrolló los siguientes 14 principios básicos en su teoría de gestión administrativa, basados exclusivamente en su experiencia personal. Estos principios universales de la administración se pueden aplicar en todos los tipos, funciones, niveles y tamaños de organizaciones. 1. División del trabajo. La productividad aumentará a medida que los empleados vayan desarrollando gradualmente su experiencia y se hagan cada vez más competentes en el trabajo, hasta llegar a la especialización. 2. Autoridad. Los gerentes tienen la autoridad fundamental para dar órdenes. Sin embargo, también deben recordar que la responsabilidad viene con la autoridad, por lo cual deben asumir la responsabilidad de todos los eventos que se lleven a cabo dentro de su área. 3. Disciplina. Se debe mantener la disciplina en todo momento, pero deben definirse los parámetros adecuados, porque la disciplina difiere de una organización a otra. 4. Unidad de mando. Los empleados deben tener solamente un supervisor directo, ya que ninguna persona puede atender a dos jefes al mismo tiempo. 5. Unidad de dirección. Los equipos de trabajo con objetivos similares deben trabajar bajo la dirección de un solo gerente, con un único plan. Esto ratifica que la acción desarrollada está bien organizada. 6. Subordinación de los intereses individuales al interés general. No se aceptará que los intereses de un solo empleado sean más significativos que los de todo el conjunto. Esto incluye también a los gerentes. 7. Remuneración. La satisfacción de los empleados se basa en una remuneración justa para cada uno, incluyendo beneficios monetarios y no monetarios. 8. Centralización. Este principio denota de qué manera los empleados se encuentran cerca del proceso de toma de decisiones. Resulta importante encontrar un equilibrio adecuado. 9. Cadena de mando. Los empleados deben estar conscientes sobre dónde se encuentran ubicados en la jerarquía o cadena de mando de la organización. 10. Orden. Las instalaciones de cada área de trabajo requieren estar ventiladas, ordenadas y ser seguras para los empleados. Todo debe tener su lugar y estar en su lugar. 11. Equidad. Los gerentes siempre deben actuar imparcialmente con los empleados, tanto en lo referente a preservar la disciplina como algo esencial, así como trabajar con cordialidad cuando sea oportuno. 12. Estabilidad en la posesión del personal.
Los gerentes deben intentar reducir la rotación de empleados. La planificación para conservar el personal debe ser una de las principales preocupaciones de la organización. 13. Iniciativa. Se debe permitir que los empleados mantengan la independencia de generar y cumplir estrategias. 14. Esprit de corps o conciencia de grupo. Las organizaciones deben luchar para estimular siempre la armonía y el espíritu del trabajo en equipo. Ventajas. Veamos las principales ventajas que tiene la teoría clásica de la administración. Jerarquía organizativa clara. Incluye 3 niveles distintos de administración dentro de la organización. Esto brinda un esquema claro de responsabilidades y objetivos para cada miembro de la gerencia, reduciendo cualquier confusión sobre en qué se debe enfocar algún gerente. Estructura eficaz. Las funciones están dispuestas para lograr eficazmente un objetivo. A cada puesto se le asigna una tarea específica y se le delega autoridad para que la cumpla. La eficiencia con la que se realicen estas tareas determinará la eficacia de la organización. División del trabajo fácil de entender. Las tareas suelen ser más fáciles de entender y los empleados reciben proyectos específicos que se encuentran dentro de sus habilidades y especializaciones. Por tanto, la productividad aumenta y los trabajadores no tienen que realizar múltiples tareas para cumplir con su deber. Mayor productividad por recompensas monetarias. La teoría cree que los empleados están fuertemente motivados por sus necesidades físicas y, más específicamente, por los incentivos monetarios. Por eso, las organizaciones incorporan oportunidades para que los empleados sean recompensados con incentivos por su productividad. Esto aumenta el sentimiento de aprecio del empleado gracias al reconocimiento de sus logros, así como facilita que los gerentes motiven a sus trabajadores. Toma de decisiones por un solo líder. Un único líder o pocos líderes seleccionados son los que toman las decisiones. Estas decisiones son tomadas al más alto nivel para luego comunicarlas a lo largo de la cadena de mando. Esto beneficia a las empresas que necesitan tomar decisiones rápidamente, o las empresas más pequeñas que dependen de un solo líder. Desventajas. Veamos ahora las principales desventajas de la teoría clásica. Se centra únicamente en estructuras jerárquicas. Los pensadores clásicos se concentraron únicamente en las estructuras jerárquicas del personal. No intentaron averiguar las razones por las que alguna estructura en particular podía ser más efectiva que otras. Ignora el comportamiento humano. Esta teoría considera que las personas y sus necesidades son secundarias a las necesidades de la empresa, centrándose más en los aspectos estructurales y técnicos de las organizaciones. No toma en cuenta la complejidad de la naturaleza humana. Toma al ser humano como un instrumento inerte de la organización, que solo realiza las tareas que se le asignen. Asume que la organización es un sistema cerrado. La imagen que se tiene de la organización es como un sistema cerrado, sin influencias externas ni interacciones con su entorno. No es realista suponer esto, ya que la organización está muy influenciada por su entorno. Continuos cambios tecnológicos, globalización, fuerte competencia en el mercado, retención de trabajadores, etc. Además, la organización moderna es un sistema abierto que interactúa con su entorno. Aumenta presión sobre empleados. La teoría se ocupa principalmente de la productividad y el rendimiento de un empleado. Como resultado, los empleados pueden sentir una mayor presión para completar las tareas en un cierto periodo de tiempo, generando estrés y desánimo. Restringe nuevas ideas. Esta teoría se basa en creer que existe una sola forma correcta de completar las tareas para obtener la máxima producción. Por tanto, limita que se implementen nuevas ideas y conceptos, limitando también la capacidad de crecimiento de la organización. Representantes de la teoría clásica.
Frederick Taylor, Henry Fayol y Max Weber fueron los grandes creadores de todo el marco estructural incluido en la teoría clásica de la administración. Gracias a sus respectivas teorías de la administración desarrolladas individualmente. Frederick Taylor, 1856-1915. El enfoque de la administración científica desarrollado por Taylor se basaba en el concepto de la planificación del trabajo. Fue la primera persona que intentó estudiar el comportamiento humano en el trabajo utilizando para ello un enfoque sistemático. Este ingeniero estadounidense es conocido como el padre de la administración científica por el impacto de su famosa contribución. Señaló que las actividades humanas improductivas o mal enfocadas daban pérdidas. Taylor deseaba terminar con la administración intuitiva y cambiar por métodos definidos que condujeran a mejores prácticas. Su enfoque se basa en el concepto de planificar el trabajo para lograr eficiencia, estandarización, especialización y simplificación. Presentó 4 principios en su teoría, anunciando que eran apropiados para todo tipo de acciones humanas. La idea central de Taylor era que la riqueza de la sociedad podía provenir del simple esfuerzo cooperativo de la gerencia y el trabajador, mediante el uso de métodos científicos. Henry Fayol, 1841-1925. Los elementos de la gestión administrativa de Fayol se relacionan con el cumplimiento de tareas e incluyen los principios de la administración, el concepto de línea y de comités, además de las funciones de la administración. Fayol fue un ingeniero francés cuya teorización sobre la administración se basaba en sus reflexiones personales y en los aportes de lo que funcionaba correctamente en las organizaciones con las que estaba familiarizado. Fayol creía firmemente que las funciones y los principios de administración tienen una aplicación universal. En su opinión, quienes adquieran un conocimiento general de las funciones y los principios de gestión pueden gestionar todo tipo de organizaciones. Argumentaba que cualquier persona interesada en administrar una empresa podía aprender estos principios y aplicarlos con éxito. Sin embargo, para convertirse en gerente se necesitan ciertas cualidades, como salud física, vigor mental, carácter, etc. Estableció su teoría de gestión administrativa basado en su propia comprensión y experiencia, refiriéndose tanto a la gestión empresarial como a la administración en general. Max Weber, 1864-1920. Max Weber en su teoría de la burocracia consideraba a la organización como un segmento de la sociedad en general. Enfatizó en la estructura de la organización y el control del comportamiento de sus miembros. Inició el estudio sociológico contemporáneo de la burocracia, liberando esta palabra de connotaciones peyorativas y destacando su importancia para el logro racional de los objetivos de las organizaciones. Creía que las organizaciones debían gestionarse de manera impersonal, siendo importante una estructura organizativa formal, donde se siguieran reglas específicas. Es decir, no pensaba que la autoridad debía basarse en la personalidad que tuviera una persona. Afirmaba que la autoridad debía ser algo que formara parte del trabajo de la persona y que se transmitiera de un individuo a otro cuando se fuera una persona y otra se hiciera cargo. Esta forma de organización objetiva y no personal se llamó burocracia. Ya hemos terminado con este tema. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.